Seguimos con nuestro espacio a través de Ecuador Inmediato en nuestra sección conocida de En Directo. Este es el programa número 32. La Asamblea Nacional lleva adelante los procesos de fiscalización y en los cuales procede también a ejecutar su labor de control político. Y eso es lo que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana fue censurado en su mayoría. 4 de sus miembros fueron sancionados y una vez que se dio ese proceso, el Consejo de Participación Ciudadana, en sus 4 integrantes, concurrieron ante un juez luego de presentar 12 peticiones de acción de protección. Un juez de la Concordia terminó dándoles y días después se ha ratificado en su decisión. Con lo cual le deja a la Asamblea en una circunstancia extraña. ¿Cuál es esa circunstancia extraña? La Asamblea tiene que exigir el cumplimiento de su decisión y no puede permitir la interferencia ni la injerencia de sus decisiones por parte de la justicia. Mientras tanto, la Asamblea frente al país queda como un ente que no puede hacer cumplir su decisión. No puede hacer cumplir su decisión. Tengo la grata oportunidad de compartir con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, el asambleísta Darwin Pereira, a quien le agradezco la gentileza de haberme atendido, y consultarle cuál es la situación de la Asamblea de Ecuador luego de la resolución del juez y luego de la resolución de la Asamblea que exige el cumplimiento de la misma. Asambleísta Pereira, es un honor, señor vicepresidente. Qué gusto, un abrazo para ustedes, para la culta audiencia. Siempre es un honor poder ser invitado a otros programas donde podemos debatir estos temas que le importan al país. Así que estamos acá justamente y gracias por la pregunta. A ver, el tema sustancial aquí está en quién pone el desorden en el país. Si usted se da cuenta, esta vez no ha sido la Asamblea Nacional. De hecho, ni siquiera ha sido el presidente de la República, que generalmente es uno de los que generalmente suele poner desorden en este país, pero obviamente está detrás de todo esto. Detrás de todo este desorden que ha pasado en estos días, está el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿Quién es? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que ha habido un juez, y yo tengo mucho respeto por los jueces, me parece que para llegar ahí no puede llegar cualquiera, sin embargo vemos que sí ha llegado cualquiera, porque resulta que ha habido uno que lo han ido a sacar de las alcantarillas más putrefactas que tiene el Consejo de la Judicatura para sacarlo. Y ni bien se iba limpiando de dónde salía, ¿sí? Les dicta una medida cautelar, porque lo primero que dicta el juez no es una acción de protección. Ojo, él la convierte después en acción de protección. Punto 1. Vamos a ir para ir poniendo en orden las cosas. Segundo, la persona que le pedía medida cautelar es al juez. Venía presentando 7 más. La misma persona, el mismo nombre y apellido, el mismo número de cédula. Y usted sabe. No se puede hacer eso, es así de simple. A ver, expliquémosle al país por qué no se puede hacer eso. En primer lugar, una acción de protección. Claro, una acción de protección es una medida constitucional extraordinaria a la que puede acudir cualquier ciudadano cuando la autoridad violente la ley, actúe fuera de la ley, no respete a la legalidad ni a la constitucionalidad, es decir, sí, pero puede acudir por una sola ocasión. Si es negada, no puede volver, y tiene, en el momento en que presenta la acción, juramentar que no ha presentado en otras instancias dicha acción de protección. Entonces, pero usted me dice 7, yo tengo una versión de que son 12, asambleísta Pereira. Son 14 en total, pero ¡opa! Ya me bajé. Por distintas personas, pero por la misma persona de las que salen estas 14, estas 7 las presenta el mismo ciudadano, la misma persona. Es decir, una misma persona juró 8 veces que no había presentado ninguna acción. 7 jueces no le creyeron.
7 jueces le negaron medidas cautelares, le negaron acción de protección, y resulta que llega donde este juez sacado de las alcantarillas putrefactas del Consejo de la Judicatura y le concede. O sea, yo juez, viene un ciudadano mintiéndome que no ha presentado, porque es fácil comprobarlo, usted va al SATYE, digita el número de cédula del ciudadano, el SATYE es el sistema informático que tiene el Consejo de la Judicatura, que es público, usted digita el número de cédula del ciudadano y puede comprobar como juez, que el ciudadano efectivamente no ha presentado otra acción de la misma, porque todo queda registrado en el sistema. Entonces el juez no puede decir que no sabía que le mintieron, para empezar. Así que aquí tenemos un juez cuyo nombre es Ángel Lindao, de la Concordia, porque hay que decirle al país las cosas de frente, con nombre y apellidos, quién tiene al país sumido en este desorden jurídico en este momento. Punto 1. Punto 2, ¿sí? El ciudadano le mintió al juez y le creyó. Y punto 3, el juez se equivoca, se pega un tiro en el pie, porque como estaba tan sucio, ni siquiera se dio cuenta de lo que le dijeron que firme, porque para mí que ni siquiera él redactó la medida cautelar. Él dice, suspendo la resolución de la asamblea tal, hasta que, esto es lapidario para el juez, para Lazo, para el Consejo de la Judicatura y obviamente para el señor Ulloa y compañía. El juez dice, hasta que me entreguen estos documentos. Entonces el nacionalista, el acta de la sesión tal, el audio tal, el video tal. ¿Usted qué entiende de eso? Que cuando usted entregue eso, habrá cumplido con la medida cautelar. La asamblea le entregó. ¿Y usted cree que levantó la medida cautelar? No, se ratificó en la decisión de la acción de protección para no permitir la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No. Entonces, no tiene sentido lo que venía haciendo el juez. Le mienten, acepta una acción de protección que, como usted sabe, la teoría del árbol de fruto podrido dentro del derecho, soy abogado y conozco el tema, ¿sí? Le dice que lo que nace mal, termina mal. Entonces no podía seguir con esto porque le mintieron, tenía que haberle negado de insufacto. Luego, él mismo se pega un tiro en el pie porque dice hasta que me entreguen esto. Otra cosa hubiese dicho, hasta analizar los documentos y poder comprobar si hay una violación o no del derecho. O sea, vamos hablando del derecho. El juez nunca dijo eso. La sentencia es pública. Podemos revisarla. El juez Lindao jamás dijo eso. Él dijo, hasta que me entreguen la documentación. La asamblea cumplió y le entregó la documentación. Y le levantó la medida cautelar. Ese es el punto. Le voy a contar. Dele. Le voy a contar. Dele. Él, en lugar de pedirle al secretario que le confirme si hemos entregado como asamblea la documentación que le ha pedido, solo para darle largas al asunto, le pide a la misma asamblea que le certifique si le hemos entregado lo que nos ha pedido, pues. O sea, él le dice a la persona que le está acusando, oiga, dígame si es cierto lo que me está diciendo. Está loco este señor. No está loco, eso es ilegal. ¿Cómo le pide a la asamblea que le certifique si nosotros le hemos entregado lo que nos ha pedido? ¿Qué tiene que pedirle a su secretario? Pues a su secretario, al defensor del pueblo, qué sé yo, pero no a la misma persona a la que le está pidiendo los documentos. Pues. Es obvio que le vamos a decir que sí le hemos entregado, más allá de que sí le entregamos. Pues. O sea, este señor Lindao, ¿sí? Que debe ser, no sé, muy conocido en su casa a la hora de almorzar, porque la verdad que nunca se lo ha conocido en el país, viola todo procedimiento legal, solo para darle razón al señor Ulloa, que termina siendo quien tiene el Consejo de Participación Ciudadana rendido a los pies del señor Guillermo Lazo, que lo secuestró a punta de policías, a punta de cerrajeros, a punta de acciones de protección. Discúlpenme, pero quien está detrás de todo esto es el gobierno. Punto. ¿Cuál es la razón para que el gobierno llegue a este extremo? Asambleísta Darwin Pereira. Vea, yo tengo un amigo que suele decir, Darwin, tan peligroso como un corrupto es un inútil. Y el gobierno del señor Lazo ha sido un inútil, porque ha tenido todo el tiempo el Consejo de Participación Ciudadana en sus manos y no ha podido nombrar lo que hoy ya quiere nombrar entregado y en medianoche y al apuro. ¿Sí? Porque él pudo haber nombrado Contralor y fue tan irresponsable y fue tan inútil que no lo nombró. Ha tenido todo, absolutamente todo el Consejo de Participación Ciudadana a sus órdenes, a sus enteras órdenes. El señor Ulloa y compañía haciendo bromas ahí en el Consejo de Participación Ciudadana y ellos comiendo sushi y aplaudiendo Carondelet. Y no pudo nombrar de tanto, más de 6 meses en sus manos el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora, cuando ya le van a quitar el Consejo de Participación Ciudadana porque se le está yendo de las manos, ahora sí dicen, no, ahora sí lo voy a nombrar y anda desesperado queriendo nombrar Contralor. El señor Lazo quiere nombrar un Contralor a gusto de él. Eso es todo lo que está detrás en juego en este momento. Quiere nombrar al Contralor que desea servir al señor Lazo. Punto. Desde el otro lado, saludos Martín Río Frío, ha llegado ya nuestro querido amigo. Desde el otro lado, desde el Consejo de Participación Ciudadana,
lo que dice el doctor Ulloa, ya lo vamos a tener al doctor Ulloa, por cierto, en los próximos minutos para entrevistarle, es que ustedes son los que buscan tomarse el consejo para elegir contralor. Es que ustedes necesitan elegir contralor. ¿Qué pasa en la Asamblea realmente frente a este tema? ¿Qué papel juegan ustedes? ¿Qué papel juegan ustedes con los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué papel juegan ustedes con el nombramiento de Contralor? Darwin Pereira. Nada más falso que aquello. Pues no mintamos, no le mintamos al país de esa manera. Primero, y usted lo sabe y el país debe saberlo, nosotros no nombramos a los reemplazos, pues a los que van a ir ahí. Ya están hace rato electos, pues. No podemos nosotros nombrarlos. Ya están definidos. Ya se sabe quiénes van a ir. ¿Sí? Punto uno, y eso debe quedar absolutamente claro. Otra cosa sería que a la Asamblea le toque nombrar los reemplazos, y entonces ahí sí podría elucubrarse de que de repente con esos reemplazos que la Asamblea pone, se va a tomar la Contraloría, pero no es así, por nosotros no podemos ni meter un dedo, ¿sí? Nada, porque resulta que ya están ahí nombrados por elección popular, el pueblo ya decidió en qué orden quedan los que le subsiguen a los que están actualmente, y obviamente tienen que irse. Oiga, no me vaya a decir, esto no se puede negar ante el país. El señor Ulloa y compañía ahí llegaron después de un juicio político a sus antecesores, ¿sí? A sus antecesores. Ellos no llegaron ahí porque ganaron una elección, o por lo menos no porque la ganaron y fueron los primeros, ¿sí? Ellos llegaron ahí porque también hubo lo que hoy hay, hubo un juicio político. ¿Y por qué no en aquella época no dijeron, uy, no, qué malos que son, planteemos una acción de protección, vamos a sacar un juez de la alcantarilla más putrefacta que tiene el Consejo de la Judicatura y hagamos una medida cautelar que después la conviertan en acción de protección? Ahí sí, claro, no, eso no existe. ¿No? Bien, ¿cómo queda la Asamblea Nacional frente a esta circunstancia mediante la cual el juez ratifica que no hay destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? La Asamblea queda burlada. Vicepresidente Darwin Pereira, ¿queda burlada o no? A ver, deme una respuesta. Queda de la siguiente manera, queda como que si nosotros fuéramos y dijéramos que una de las sentencias de los jueces, de cualquier juez, no vale, y que nosotros, sí, queremos que diga lo de acá, y pusiéramos orden. Eso se llama interferencia de poderes. No puede haber interferencia de poderes en un Estado constitucional de derechos. Pero ya se repite varias veces, pero ya se repite varias veces. Lo que ha hecho el señor Lindao no tiene sentido para nosotros. Esta semana hemos sacado una resolución en la que ratificamos que el señor Ulloa y compañía están destituidos, consecuentemente lo que ellos hagan para nosotros no tiene validez. Si quieren pueden seguir haciendo bromas allá, hacer chistes, convertir en un circo el Consejo de Participación Ciudadana, pero para nosotros eso no tiene validez. Así que pueden nombrar 40,000 autoridades, y si esas autoridades tienen que pasar por la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional no las va a posesionar. Eso debe quedar absolutamente claro al país, porque sería como decir, nosotros lo votamos y ahora resulta que nosotros tenemos que aceptar después desvanecer lo que nosotros hacemos. Oiga, yo le hago una pregunta a usted, y debe hacérsela al país reflexionando. ¿Qué hubiese pasado con un juez Lindao en el tiempo que lo sacamos a Bucarán, el pueblo ecuatoriano? Lo restituye al siguiente día, pues. ¿Qué hubiese pasado con un juez Lindao en el tiempo de Yamil Maguad? Lo restituye al siguiente día. Eso es lo que está haciendo en este momento el juez, ¿sí? Volviendo, regresando a las cosas que ha hecho la Asamblea. Ni siquiera una comisión, ni siquiera el pleno, la máxima autoridad de la Asamblea, el primer poder del Estado no puede ser burlado por un señor que lo fueron a sacar de las alcantarillas. Consecuentemente, nosotros hemos sido absolutamente claros y categóricos. Tenemos una resolución y esa resolución tiene que respetar Lindao y compañía. Lo que pasa es que no existía la Constitución del 2008. Y lo que está existiendo ahora es un abuso constitucional muy grave, realmente muy grave. Vicepresidente, en términos jurídicos, ¿qué toca hacer? ¿Cumplir con la sentencia de Lindao? Ahora le pide que hasta pongan la placa de la infamia 2. Ahora sus propios compañeros, los de la mayoría, los de la ala de gobierno, plantean que cumplan la decisión del juez y ustedes deben poner la placa pidiéndole disculpas a Ulloa y a los demás destituidos. Jurídicamente, no sé. ¿Qué van a hacer? Jurídicamente, ¿qué van a hacer? A mí me da la impresión que... Sí, dígame. A mí me da la impresión que el señor Lindao estudió donde estudian las yeguas derecho, pues. Él no puede hacer un control de constitucionalidad. Discúlpeme, pero él no puede hacer un control de constitucionalidad. A quienes les corresponde hacer control de constitucionalidad es a la Corte Constitucional y a un Estado Constitucional de Derechos. El momento, porque hay que leer la sentencia para entender esto, que él nos obliga, supuestamente, quiere que nosotros pongamos una placa, ¿sí? Él hace un control de constitucionalidad previo a decidir eso. Y se equivocó, pues, de la A a la Z.
Entonces me parece que sus compañeras las yeguas que estudiaron derecho junto con él, no, hasta ellas en este momento deben estar molestas con él, pues no puede hacer eso, discúlpeme. Está ofendiendo al derecho. El Colegio de Abogados del país debería pronunciarse. No podemos tener jueces de estas características en el sistema de justicia. Estos son los jueces que no, pero mañana liberan. Es que sí los tenemos. Vea, el problema, señor vicepresidente, es que sí los tenemos. Estos jueces sí existen y han encontrado una mina de oro en el abuso constitucional. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está pasando y lamentablemente estos jueces me parece que van a seguir pululando en los juzgados del país y le van a seguir haciendo daño al país. Le van a seguir haciendo daño porque, mire, al final del día no le han hecho daño a la Asamblea. No, le hacen daño al país. Le hacen daño al Estado Constitucional de Derechos. Le hacen daño a la ciudadanía, que al final del día en este momento no tiene superintendentes de bancos, no sabe si este Consejo de Participación Ciudadana está legal, no está legal, no sabe si la Asamblea va a obedecer o no va a obedecer. Obviamente no podemos obedecer mamotretos jurídicos, pues o sea, ya en ese aspecto hemos sido absolutamente claros nosotros. Pues. Pero se da cuenta de lo que me está diciendo, asambleísta Pereira. No tenemos institucionalidad. No tenemos institucionalidad. Lo poco que había se lo fue cargando Trujillo. Y ahora lo que existe es un proceso de discusión entre todos para saber quién quiere cumplir con la ley, quién abusa de la ley, quién no cumple con la ley, quién quiere llevarse tal o cual cosa. Ante eso, yo sí le planteo a usted como miembro de la clase política de este país, son ustedes los que nos tienen que dar alternativas y respuestas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, enfréntense al tema. Aquí hay dos cosas fundamentales. La institucionalidad se la llevó por los pies como que fuera un partido de pelota el señor Guillermo Lasso desde que entró. ¿Sí? Desde que entró. Arrasó con la institucionalidad. A punta de policías, a punta de pistolas, de cerrajeros, acciones constitucionales, muchas de estas con jueces traídos de alcantarillas, logró hacerse el Consejo de Participación Ciudadana. Luego él mismo nombra un superintendente de bancos en una terna y resulta que pues no lo reconoce él mismo. Ojo, él mismo, posesionado por la Asamblea, electo por su propio Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el presidente que en este momento quiere darnos clase de institucionalidad. Así que la institucionalidad hace rato que la arrasó el señor Lasso. Como Asamblea, nosotros hemos seguido nuestro camino, legislar y fiscalizar. 2 ministros de Agricultura que no sabían, que no dieron pie con bola con los agricultores, tuvimos que sacarlos. Tuvimos que fiscalizarlos y terminaron yéndose pidiendo disculpas porque no sabían qué estaban haciendo ahí. En este momento la Asamblea sigue legislando. En una guerra, así mismo como la de ahora, incansable, le quiso negar la subida de los sueldos a los docentes. Y usted recordará que el presidente, después de que nosotros resolvimos eso, nos llevó a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, ¿qué dijo? Tiene razón la Asamblea, por lo tanto, súbale el sueldo a los docentes. Eso es lo que estaba haciendo la Asamblea. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir legislando en favor del pueblo. Lo hicimos ayer, lo hacemos ahora y ponernos como muchachos a pelear con el presidente porque el presidente no respeta la institucionalidad, me parece que sería perder el tiempo y la Asamblea no está perdiendo el tiempo. ¿No cree que nos hemos quedado a pensar que él dice blindado y ahora qué hacemos? Nos vamos a cruzar de brazos, no sé, etcétera. No, nosotros seguimos, la Asamblea sigue legislando, sigue fiscalizando. Hoy acabamos de debatir una ley económica urgente que habla de temas audiovisuales, pero resulta que tiene un artículo para exonerarle los impuestos a quienes inviertan en materia de gas. En pocas palabras, se quieren llevar el gas del Golfo de Guayaquil, rifándoselo, concesionando. ¿Y qué tiene que ver el gas con los productos audiovisuales? Oiga, peras con manzanas. El presidente piensa que no sabemos leer. El presidente piensa que estudiamos en esa misma universidad que estudió blindado. Discúlpeme, nosotros sí estudiamos en buenas universidades y sí sabemos leer. Aquí tuvimos buenos profesores, por eso le subimos el sueldo en la Asamblea y en agradecimiento a ellos que nos enseñaron a leer bien, aprendimos a leer especialmente estas letras chicas. Un artículo completo dedicado a exonerarle de impuestos a cualquier empresa que invierta en el gas. ¿Qué tiene que ver eso con los audiovisuales? Con la ley económica urgente no tiene absolutamente que ver que nada. Quieren rifarse el gas del país, cargándose, escondiéndose, camuflándose en medio de un tema de los audiovisuales. Y obviamente nosotros que respaldamos que a los señores que trabajan en el área de audiovisuales se les puede haber una ley que clarifique las reglas del juego. Ellos tienen todo nuestro respaldo. Pero a mí no me vengan a decir que aquí, como estamos ahí hablando de audiovisuales, en medio van llevando, ¿sí? Se van llevando el gas del país. La patria no se vende, la patria se defiende, mi estimado amigo. Asambleísta Darwin Pereira, vicepresidente de la Asamblea. Le voy a preguntar al abogado también.
Hay una decisión de la Corte Constitucional que habla sobre estos procesos de control y fiscalización política. Tiene como antecedente el caso de Jorge Yunda y es una resolución adoptada con el fin de impedir que se pueda limitar o censurar al control de tipo político de las entes de este caso, como son la Asamblea o como son los consejos municipales. Para el caso fue eso. ¿Qué aplicable es en este momento, jurídicamente hablando? Asambleísta Darwin Pereira. 100% aplicable y aspiramos, porque obviamente la sentencia del Lindau no es la última palabra. Esto es importante que se sepa, ¿no? En este momento hemos apelado, la sala tiene que resolver, y si la sala obviamente sigue manteniéndose en esta ridiculez del señor Lindau, tendremos que llegar a la Corte Constitucional. Alguien tendrá que pararles el carro a estos jueces de Alcantarilla. Pero mientras eso sucede, ¿sí? Hay una sentencia que usted muy bien la ha citado, que es la sentencia del caso Yunda. Claro, Lindau no la ha haber leído en su vida, porque ¿qué universidad habrá estudiado? ¿Sí? Si es que no compró el título. Entonces, ahí en esa sentencia establece que todo lo que ha hecho Lindau en su argumentación es falso. Porque el señor Lindau dice que los señores fueron juzgados sin informe. Y resulta que la sentencia Yunda dice, ni siquiera se necesita informe porque ellos tienen la oportunidad de defenderse en el pleno de la Asamblea. Así como pasó en el caso Yunda, que él tuvo la oportunidad de defenderse en el pleno del Consejo Municipal, del Consejo Metropolitano. Correcto. Sí, ellos tuvieron su derecho a la defensa, jamás fue vulnerado. En el evento de que se quisiera creer que no hubo informe. Me parece que el señor Lindau se olvidó de pedir la convocatoria. Y si él hubiese pedido la convocatoria nuestra, a pesar de que creo que sí la pidió, pero no la leyó, repito, creo que no sabe leer, ¿sí? Ahí se hubiese dado cuenta que está el link de descarga de toda la documentación. Nosotros, todos los 137 asambleístas, tuvimos la documentación para analizar qué hicieron, qué no hicieron, cuál fue el incumplimiento de funciones de los cuatro funcionarios que sacamos. Así que no vengan con el cuento de que no había informe. Informe siempre hubo. 1, 2, la sentencia de la Corte Constitucional dice que en el evento de que no hubiera informe, tenían el derecho de defenderse en el pleno, y lo hicieron. Tuvieron las 3 horas que les asiste la ley para ellos expresar todo su derecho a la defensa, y encima de eso tuvieron su hora de réplica. Todo eso jamás les fue vulnerado. Ahí se pasearon todo el tiempo que quisieron, expresaron todos sus argumentos, es decir, el debido proceso, el derecho a la defensa siempre estuvo intacto. Lo tuvieron hasta el cansancio. Obviamente, Lindau, que no sabe de derecho, repito, sabrá de cualquier otra cosa, él no entiende estas cosas, ¿no? ¿Qué capacidad tienen en términos de derecho para sojuzgar lo que acaba de ocurrir? Le pregunto porque se presume una treta dentro de la Comisión de Fiscalización para no presentar el informe. ¿Va a sancionar eso la Asamblea? Lo otro, fue un propio asambleísta de la agrupación de gobierno que presentó una de las acciones de protección, yéndose en contra de la Asamblea. ¿Va a analizar eso la Asamblea? Vicepresidente Darwin Pereira. En lo primero, o sea, se equivocaron, ¿no? De la A a la Z, y se equivocó el señor Vicencio, porque simplemente escondió el informe y no lo presentó dentro de los plazos legales. Y consecuentemente él creyó que con eso salvaba al gobierno de Guillermo Lasso. Sí, pero eso va a tener sanción, asambleísta Pereira. Eso. Está puesta una queja en este momento en el CAL, la tenemos que analizar, la evaluaremos y debería ser sancionado porque dice el artículo 142, sin perjuicio de sancionar a la comisión. ¿Ya? Eso va por un lado, eso definitivamente lo vamos a analizar. A mí me parece que ese es un tema que se tiene que hilar muy fino porque a mí me da la impresión de que aquí hubo dolo y alevosía. Sin embargo, como esto pasaba en el pasado, la Comisión de Fiscalización la quisieron convertir en comisión de archivo, la Asamblea anterior ya dejó curando este problema y agregó un inciso que dice que en el evento de que el presidente de la Comisión de Fiscalización se olvide, si le dio esa día amnesia, y se olvide de enviar el informe, lo que procede es que el secretaría, que el presidente tome todo el informe de la Comisión. Es decir, no va a esperar que se lo pase, toma todo eso y se lo pasa a los asambleístas. ¿Ya? Eso está absolutamente claro establecido en el artículo 142, y ahora quieren decir que el artículo 142 no tiene nada que ver con los juicios políticos, porque el 142 habla de los procesos de fiscalización. ¿Acaso el juicio político no deviene de un proceso de fiscalización? Así que me parece que hay gente que aquí no sabe qué está hablando, definitivamente no sabe qué está hablando. Voy terminando, asambleísta Pereira, en lo que se refiere al asambleísta que le he mencionado. El que haya presentado su acción de protección para ustedes no significa nada.
duele que un mismo miembro de la Asamblea se pegue un tiro en el pie. Entiendo que los jueces no le han parado bola, pero no está sancionado eso por la Asamblea Nacional. No está Ya, sancionado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. correcto. En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito y consecuentemente, debo ser franco, no tenemos ahí un argumento legal para sancionarlo, pero obviamente sí duele que alguien de la Asamblea, por el amor de Dios, o sea, esto no tiene la más mínima lógica. Él va de un juez y le dice, oiga, señor juez, nosotros somos malos. Oye, pero si tú también eres miembro de la Asamblea. Sí, pero yo quiero Claro, pero es que ese es el punto, o sea, no se entiende. No se entiende. Oiga, definitivamente. Mire, a veces por esto nos critican a la Asamblea, ¿no? Porque vienen cualquier aparecido y resulta que cambian la Asamblea, no sé, calentando el puesto, No, votando, no, no, dándose no. eternos, no sé, o sea, no sé, no hacen nada ahí en la Asamblea, no hacen nada, no presentan proyectos de ley, no fiscalizan, no hablan y cuando hablan, leen. Por último, en la Asamblea tenemos, yo diría, el 90% de asambleístas que leen. Y eso también nos hace un extremo daño porque no les vaya a pasar lo que le pasó a Pedro Castillo, pues que lee cualquier cosa, pues no. Entonces yo creo que uno sí debe tener asesores, pero no Eso, más de uno. eso es una justificación absurda. Mire, me preocupa el hecho que a partir de ese momento y con la resolución del juez Lindau, la Asamblea Nacional nunca más podrá enjuiciar políticamente con tranquilidad, con serenidad y ejercer el control político que corresponde. Nunca más. Cualquier ciudadano se sentirá en capacidad de desautorizar a la Asamblea y presentar una acción de protección. En abuso constitucional, sin duda, a menos de, ya no les toca a ustedes, sino que la Corte Constitucional sea la que proceda a la interpretación adecuada y a la definición adecuada de este tema. Porque lo contrario, vea cómo está la Asamblea en este momento. Por más esfuerzos y declaraciones que ustedes hagan, ustedes no pueden hacer nada. Y ya mismo tiene que poner la placa de la infamia. O sea, yo creo que una infamia sería hacerle caso a Lindau, pues no. Obviamente, eso sí sería una infamia para el país. No podemos. El pueblo ecuatoriano no nos mandó acá como peleles, pues. El pueblo ecuatoriano no nos eligió porque somos cobardes, pues. Acá venimos bien parados. Y no vamos a pararle bola a decisiones de un juez que salió de las alcantarillas para resolver una cosa que ni las yeguas hubiesen resuelto de esa manera. Consecuentemente, nosotros vamos a seguir legislando, fiscalizando, y si hay ministros o exministros a los que hay que seguir el juicio político del gobierno de Guillermo Lasso, lo vamos a hacer, no nos intimida, vamos a seguir adelante. Lindau y su sentencia, que se vayan por la sombrita, porque nosotros tenemos hartísimo que hacer y lo vamos a seguir haciendo, sin temor. Los cobardes que sigan acción de protección, los cobardes que se escondan. Acá, al menos de mi lado, no hay cobardes. Ya, pero vea en qué circunstancia le ponen. Si ustedes no solo que han tenido que enfrentar esta acción de protección, sino que han tenido que responder ante la judicatura, ante el propio juez Lindau del que se quejan. Tuvieron que ir a responder y en ese momento han tenido que apelar. Digo, va a tener que entrar en ese juego de tener que responder a todas las acciones de protección que se les presenten. Esto empezó Guadalupe Llori, ¿no? Esto empezó Guadalupe Llori. Empezó la señora Llori porque es un tema inédito, eso también hay que decirlo públicamente, ¿no? Es la primera vez, inclusive desde la vigencia de la acción de la Constitución de 2008, es la primera vez, ¿sí?, que alguien se ha atrevido a tanto, que alguien ha sido tan osado, tan avesado. A mí me da vergüenza presentar una acción de protección en contra del primer poder del Estado cuando yo he perdido toda la batalla política. ¿Sí? Cuando he perdido todas las batallas políticas. Creo que en política hay que aprender a ser caballero, hay que aprender a retirarse cuando pierdes. Así como se gana, también a veces se pierde. Y en ese contexto han habido votaciones, por ejemplo, en mi caso, que he perdido. No por eso me he ido a plantear una acción de protección, pues. Esa es la democracia, pues. Para eso nos formamos, para eso venimos acá. Eso lo entendemos quienes respetamos la democracia. En democracia a veces se gana y a veces se pierde. Pero no porque pierdo, tengo que ir corriendo a darme de los pantalones de un juez. No seas malo, ayúdame, ponme ahí una acción de protección, ayúdame, auxilio, por el amor de Dios, sálvame. No, por el amor de Dios, no, le hacen un daño al país, entiéndanlo de una vez, le hacen un daño al país y eso no podemos permitirlo. Obviamente, si hubiera una asamblea PLL, si hubiera una asamblea cobarde, capaz que en este momento estoy intimidada. Yo no estoy intimidado. La Constitución es absolutamente clara. Nosotros no somos responsables ni civil ni penalmente. Me parece que eso tampoco ha leído el señor Lindau. Y en este momento vamos a seguir adelante con nuestra acción legisladora y fiscalizadora. Asambleísta, el otro factor que se pone en juego es este.
y es el de tener que acudir a la justicia por lo otro. La posesión de la persona que se consideró superintendente de bancos por parte del Consejo de Participación, ahora restituido, originó que ustedes presenten una demanda a fiscalía. Tienen que ahora acudir a ustedes ante la fiscalía porque de lo contrario sus resoluciones tampoco resultan válidas y el respeto por la ley con relación a la función que cumple la legislatura tampoco resulta válida. Vicepresidente Darwin Pereira. Yo vengo del campo. En el campo hay un hermoso refrán, un sabio daque popular. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El país debe irse dando cuenta quiénes son los que están contra desinstitucionalizarlo, contra atacar su institucionalidad y quiénes, a lo mejor no directamente, pero con su silencio cómplice, dejan que esto pase. A la señora fiscal general Diana Salazar le denunciamos al ciudadano que denunció 7 veces, 8 veces, que él no ha presentado otra acción en ningún otro lado. En un país de derecho, él estuviera preso. En este momento estuviera preso. Totalmente. Pero la señora fiscal está calladita. Algún día se va a acabar su periodo. ¿Cómo va a pasar ante la historia del país? ¿Sí? Pero bueno, vamos avanzando. Le hemos denunciado al Consejo de la Judicatura, porque corresponde en derecho. Si quieren hablar en derecho, leemos en derecho. Que el señor Lindao ha hecho una sarta de estupideces con esa resolución, con esa sentencia de acción de protección, y que por lo tanto en este momento debería estar fuera del sistema judicial. Porque con jueces así, discúlpenme, pues el país va a ir a la debacle. ¿Sí? Y el Consejo de la Judicatura, vea, mutis por el foro, entregados en cuerpo, alma, espíritu y verdad al señor Guillermo Lasso Mendoza. Las cosas al país hay que decírselas de frente. Y yo no me voy a callar. El señor Guillermo Lasso tiene secuestrada la institucionalidad de este país y obviamente los señores del Consejo de la Judicatura son obsecuentes al señor Guillermo Lasso. Y como esta resolución del Lindao le conviene al señor Lasso, le conviene a la gente, a los acólitos del señor Lasso, entonces el Consejo de la Judicatura dudamos de aquí hasta la luna que lo vayan a sancionar al Lindao. Es más, se me ocurre que un día tú le entregas una condecoración en Carondelet. Esa es mi pregunta final. ¿Por qué insiste en contra de Guillermo Lasso? Así empezó usted esta entrevista. ¿Por qué insiste? Porque hay que responsabilizar, hay que decirle a quién está detrás de todo esto, pues. Detrás de todo esto está el presidente de la República, así de sencillo. Detrás de todas estas tretas, ¿a quién cree que benefician con que nombren un contralor obsecuente al presidente de la República? Eso es Guillermo Lasso, pues. ¿Sí? ¿A quién cree que benefician que no se haya sancionado el Consejo de la Judicatura o que la señora Diana Salazar no meta preso, perdón, que no haya sancionado al Lindao el Consejo de la Judicatura o que la señora Diana Salazar no haya metido preso a un señor que le mintió 7 veces bajo juramento a la justicia? Oiga, si hubiese sido usted, si hubiese sido un hermano mío, cualquier persona, estuviera preso en este momento. Sí, estuviera eso preso. es verdad. Eso es verdad. Sí. Pero como es alguien que le beneficia al poder, al menos a una parte del poder, entonces ahí sí están calladitos, ¿no? Ahí sí no dicen nada. Ahí están, pero vea, mutis por el foro. Shakira les quedó corto, ciegos, sordos y mudos. Miran para un lado, miran para el otro, miran para arriba, para abajo, para todos los lados, pero menos donde se están cometiendo las injusticias y a ellos, Fiscal General de la Nación y Consejo de la Judicatura, les corresponde actuar. Ahí sí no dicen nada, calladitos. Como agradezco su presencia, asambleísta Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en este espacio, lo que me ha permitido abrir un debate que en los próximos minutos tiene su continuidad con la presencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor doctor Hernán Ulloa Ordóñez. Darwin Pereira, muchas gracias. Siempre bienvenido. Gracias, muy amable, un honor haber estado acá. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, señor. Y ustedes no se olviden, no discutas, vota no. Vuelvo en un momento más. Esto es En Directo, a través de Ecuador Inmediato y nuestros canales. Estamos en nuestras redes sociales, se transmite en los distintos espacios, en Facebook Live, en Twitter, y tenemos también nuestra grata presencia en YouTube. Denos un superchat. ¿Qué le parece este momento? Sería oportuno pedirles, denos su superchat y permítanos seguir contando la historia. Ese superchat nos beneficia, también puede afiliarse a nuestro sistema. Afíliese, permítanos avanzar y denos un like. Este momento le pido, denos un like, a ver, a todos. ¿Por qué nos beneficia mucho el like?
porque nos recomienda a YouTube para que se siga difundiendo de mayor manera este programa. Si es que usted le hace like ante YouTube, es una recomendación para que podamos seguir avanzando. De manera que ese pulgar, su superchat, este momento es bienvenido. Ya regreso con la entrevista con el doctor Hernán Ulloa Ordóñez. Esto es Ecuador Inmediato en directo, programa 32.